vamos a hablar de las razones para no hablar de sexualidad con tu hijo. Y seguramente estás pensando, Gaby, ya enloqueciste. Si todos los expertos dicen lo contrario, ¿qué te está pasando? De verdad, va a ser un tema hoy para volarte la tapa de los sesos. Antes de ir con el tema importante, suscríbete a mi canal porque todas las semanas estoy subiendo contenido de muchísimo valor sobre la crianza efectiva y consciente. Yo soy Gaby González, soy la co-creadora de las comunidades más importantes en habla hispana y de hecho en habla inglesa también sobre la crianza efectiva y respetuosa. Y bueno, también activa las notificaciones para que no te quedes sin nada de lo que subimos y seas de los primeros en saber cuándo estamos liberando contenido nuevo, ¿va? Pues entonces vamos a hablar de este tema, razones para no hablar de sexualidad con tu hijo. Y la realidad es que la única razón para no hablar de sexualidad con tu hijo es si no quieres que tu hijo tenga las herramientas adecuadas, efectivas y conscientes para poderse proteger de lo que está sucediendo en este mundo. Una de las herramientas más importantes para proteger, por ejemplo, del abuso, para que tu hijo realmente tenga este escudo para la protección sobre el abuso, es hablar. Desde muy temprana edad, obviamente adecuado, etapa y con la información adecuada que está necesitando. Pero es importantísimo que los niños reciban estas pláticas con mamá y con papá. Entonces, ¿por qué, Gaby? Ojo, si tú no hablas con tus hijos sobre sexualidad, alguien más lo va a hacer. Y por lo general puede ser que sea quien tú no quisieras. De hecho, está totalmente documentado y se sabe, ya las investigaciones lo ven, es que nuestros hijos van a tener algún tipo de información o de relación con el tema de la sexualidad antes de los 9 años, ya sea con amiguitos de la escuela o sobre todo con el internet. Entonces, cuando tú dices, híjole, pero entonces ¿a qué edad hay que empezar a hablar de sexualidad con los niños? Bueno, te lo voy a revelar en este video el día de hoy. Al final vamos a hablar precisamente de cómo, a qué edad, de qué maneras vamos a estar hablando de sexualidad con nuestros hijos. Pero fíjate bien, un dato súper impactante. El 80% de los niños reciben su primera información sobre sexo en el internet. Y lo hacen por lo general antes de los 9 años. Y muchos de ellos antes de los 7. La pregunta es, ¿mi hijo estará preparado emocional, cognitivamente? Es más, ¿tendrá la información adecuada para protegerse de esto? Igual y no. Entonces hay que saber cómo protegerlos. Con esto nos vamos al siguiente punto que tiene que ver con cómo rompo mitos y cómo rompo miedos para hablar de este tema. Si de verdad me confronta con mi propia historia, me confronta con mis propios bloqueos, me confronta con mis propios miedos en este tema. ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Hablar de sexualidad no es hablar de sexo. Obviamente es parte de, pero no es hablar de sexo. Es hablar de emociones que evidentemente todos tenemos y por lo general súper bloqueadas. Es hablar de respeto y es hablar de autocuidado, ¿ok? Entonces es importante tener las herramientas para que el niño pueda precisamente respetarse a él, respetar a otros y saber poner límites, porque el autocuidado es sumamente importante. Y no nada más estoy hablando de la prevención del abuso sexual, sino de su propia intimidad. Importantísimo. Y otra cosa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay miedos en el adulto pero es que si le hablo antes de tiempo, entonces le voy a estar despertando una curiosidad indebida, ¿cierto? Pero ojo, los estudios demuestran lo contrario y cuando no se tiene la información adecuada, lo que vamos a tener por lo general es un despertar sexual inadecuado con información inadecuada y por supuesto muy poca comunicación entre el adulto y el hijo. Entonces, vamos a hablar de las claves para hablar de la sexualidad. Mucha gente me pregunta, híjole, pero ¿cómo le hago para hablar con mi niño que tiene 2 años o para hablar con mi niño o mi niña que tiene 5 años o mi adolescente que ya está teniendo toda esta hormona, todo lo que da? Es importante tener un lenguaje adaptado a su edad, ¿ok? Por ejemplo, para un niño pequeño, estoy hablando de un niño de 2, 3 años que de repente empiezan a tocarse porque empiezan a sentir curiosidad. Es importante, no vas a hablar de relaciones sexuales, pero ¿qué sí vas a hablar? De sus partes del cuerpo con su nombre correcto. De hecho, no le vamos a poner un sobrenombre a ninguna parte del cuerpo, así como no le dices, mira, tócate la cuchita cuando es la nariz, porque se llama nariz, pues no vamos a hacer esto con ninguna otra parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender a nombrarlo tal cual, con el nombre correcto y apropiado, ¿ok? Otra cosa importante, necesitamos aprovechar momentos cotidianos para
introducir el tema, porque a veces pensamos que necesitamos velitas y un date especial con mis hijos para hablar del tema, y es que como te estoy diciendo, hay que introducir el tema desde muy temprana edad, obviamente adaptándonos a la necesidad y a la curiosidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a aprovechar momentos cotidianos para introducir el tema? Por ejemplo, estás viendo una película, y una película cualquiera, estoy hablando de Pixar, de Disney, de lo que sea, y de repente en la película se enamoran, ¿cierto? Y entonces ahí puedes preguntarle a tu hijo, ¿sabes qué significa eso? O por ejemplo, se están acercando y entonces están gustando los personajes. Ellos también empiezan a sentir maripositas y puedes preguntarle, uy, ¿tú sientes como ellos? Cuéntame, ¿en dónde sientes? Yo siento en la panza maripositas, ¿tú qué sientes? Y tus hijos te pueden empezar también a describir lo que está pasando. Entonces utiliza los momentos cotidianos para sacar el tema que empieza, obviamente, a traer experiencias. Y otra cosa importante, usa libros, usa recursos visuales, usa props, o sea, muñecos especiales para hablar del tema, ¿ok? Hoy hay muchísimo más que antes de cómo te puedes apoyar con estos recursos, tanto libros como muñecos, para hablar del tema a diferentes edades. Si quieres saber específicamente cómo hablar, qué decir, qué no decir, en qué etapa, etcétera, voy a tener una clase especial. De hecho, tengo una clase especial. Simplemente da clic aquí en la descripción de este video o también en los comentarios fijados. Voy a dejarte ahí el link para que puedas acceder a mi clase en donde me extiendo muchísimo más sobre cómo hablar, qué decir, qué elementos me puedo basar para utilizar el lenguaje apropiado en el momento de hablar de la sexualidad. Otra cosa importante es que necesitas empezar a reforzar valores. ¿Y qué valores necesitas empezar a introducir? Por ejemplo, el respeto, el consentimiento, la no traición a ti mismo, el autocuidado, ¿no? Entonces es momento de empezar a decir, a ver, tu cuerpo es tuyo y nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso. Por ejemplo, y de repente vamos al doctor y, pero mamá, no me pueden tocar. Bueno, a ver, el doctor o la doctora lo pueden hacer si mamá o papá estamos enfrente, pero porque nosotros te cuidamos. Entonces es importante saber cómo sí y cómo no hablar de esto. Y importante, común que los padres cometen es que te agarran en curva, ¿cierto? Cuando de repente preguntas que dices, ay Dios mío santísimo, ¿cómo le voy a hablar de esto? Y de repente dices, ay, no te preocupes, ya hablaremos cuando seas más grande. Pero cuando haces esto genera más dudas. Entonces si tus hijos ya están empezando a sacar temas o ya están empezando a sacar curiosidad, entonces es momento de prepararte para poder hablar adecuadamente, sin miedo, sin tabúes, sin bloqueos, y seguramente vas a tener que trabajar en tu propia sexualidad. Y si evitas tú el tema, que esto es importante, de hecho sé, de repente te puede pasar y está bien, pero si tú evitas el tema, tus hijos van a buscar respuestas, como te digo, en el internet o en los amigos. ¿Te imaginas que pueden encontrar? Tú no quieres que encuentren respuestas ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces necesitamos dar una educación sexual adecuada desde muy temprana edad. Oye Gaby, pero entonces, ¿qué es lo adecuado? ¿Cuándo puedo hablar de cómo llegan los bebés a este mundo? ¿Cuándo puedo hablar de cuándo es adecuado tener novia o no novio? O si me gustan o no me... ¿Cuándo es adecuado hablar de cada etapa de desarrollo? Bueno, es que nosotros tenemos que aprender como papás la línea del tiempo y qué sucede en el despertar sexual. ¿Tú sabías que la energía biológica sexual inicia, por ejemplo, cuando el niño nace y está aquí en los ojos? Toda la energía biológica está enfocada en los ojos porque el niño empieza a enfocar, empieza a bajar esa energía por la columna vertebral y entonces empieza a activar otros segmentos del cuerpo. Primero la boca, después los brazos, la fuerza, la voluntad. Va bajando por cada uno de los segmentos del cuerpo hasta que de repente llega el control de esfínteres. Y después del control viene el despertar sexual. Y todo esto sucede entre el primer año de vida y los 3 años de vida. Así como lo escuchas. Si hiciste bien tu tarea, tu chamba como mamá o papá y no bloqueaste estos segmentos y estas necesidades que van surgiendo en cada etapa de desarrollo, entonces lo normal es que llegue esa energía biológica hacia sus genitales y de repente ¡pum!, hay un despertar. Y este despertar es todo un tema que, como te digo, no me daría tiempo en este video de explicarlo, pero sí en mi clase especial. Recuerda, aquí abajo en la descripción te doy el link de mi clase especial para hablar precisamente de este tema de la sexualidad, ¿ok? Es totalmente gratis, simplemente regístrate y vas a poder acceder a la clase, ¿ok? Pero la parte importante es que, a ver, ya tuvo este despertar
despierta mi hijo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y este despertar es más o menos a los 3 años. Hay niños que un poquito antes, hay unos niños que un poquito después y hay niños que no lo tienen. ¿Por qué? Porque tuvieron bloqueos en etapas anteriores. Y para eso, entonces, tienes que estar en este canal para que no te pierdas lo que tienes que hacer en cada etapa de desarrollo. Porque como mamá o como papá la podemos regar y podemos generar bloqueos antes de tiempo. Bueno, de hecho, no quieres que haya bloqueos. Entonces, tienes que tener la información adecuada. ¿Qué sucede entonces cuando llega esa energía biológica sexual? Pues el niño empieza con la etapa del enamoramiento, pero también del erotismo y empieza a tener sensaciones. Y ojo, nos aterran esas sensaciones, sobre todo si esas sensaciones fueron bloqueadas en ti. Y a lo mejor fueron bloqueadas totalmente inconscientes, o sea, ni siquiera tus papás se dieron cuenta, ni tú lo tienes registrado de manera consciente, no está pasando. Pero si te pasan cosas con ese despertar, necesitas tener herramientas para poder acompañar de manera sana a este despertar. Y evidentemente a partir de ahí y todo lo que sigue en su infancia y más la adolescencia, pues van surgiendo cosas muy específicas en cada etapa. Entonces tienes que tener claridad de, a ver, ¿en qué momento le hablo de cómo nacen los bebés? ¿En qué momento le hablo de cómo se forma el bebé? ¿En qué momento le hablo de qué pasa con estas sensaciones? ¿No? ¿Qué sucede con el enamoramiento? ¿Qué sucede con el erotismo? Todo esto, ¿en qué momento voy a hablar de todos estos temas? ¿De qué manera lo voy a hablar? Todo esto lo comparto en mi clase especial, que créame es una joya, pero es importante que tengas herramientas. Sin embargo, hoy quiero decirte esto. Si tú quieres que tu hijo o tu hija reciba información de otra persona que no seas tú, entonces no hables de sexualidad con él. Pero si tú quieres que tenga un despertar sexual sano, que no tenga bloqueos en esta parte tan vital y tan importante de su vida, entonces es momento de prepararse, de tener herramientas, de saber que este es un tema que te va a confrontar. Y mucha gente dice, no, espérate, yo soy lo más moderno del mundo, hablo de lo que sea. Claro, podemos ser súper modernos y estar en la ola de lo que ahora se está hablando. Esto en nuestra mente, pero en nuestro inconsciente hay cosas que están bloqueadas y si no las trabajas de fondo, las vas a ver reflejadas en la enseñanza con tus hijos. Entonces, recuerda, estamos en un momento de la historia más fuerte, yo te puedo decir que nunca, o más rápido que nunca. Es un desafío porque hay más información de la que nunca antes ha habido. Hay más acceso de la que nunca antes ha habido. Tú no quieres que tu hijo esté expuesto a algo que no tenga herramientas para enfrentarlo. Necesitas saber de controles parentales para navegar en la red de manera segura, por supuesto. Necesitas saber de qué manera le vas a dar el contenido a tus hijos, por supuesto que sí. Pero entonces le puedo hablar, por ejemplo, de cosas que están adelantadas a su desarrollo cognitivo. Pues sí, pero igual y no es lo que toca, igual y no es lo que todavía está despertando en el niño. Por eso necesitas saber cuándo se despierta, para entonces introducir ciertas herramientas. Te lo juro que si yo te diera esto, por lo menos nos tardamos 1 hora y media. Entonces, como no quiero alargar más este video, lo que vas a hacer es que vas a ir a la liga que te estoy dejando en los comentarios o en la descripción para ir a esa clase. Y entonces sí, hazte tus palomitas, agarra una libreta, una pluma y anota todo lo que necesites aprender precisamente de las etapas de desarrollo y el despertar de la sexualidad y cómo acercarte a este tema. De verdad, es un regalo que le vas a hacer a tus hijos y a ti mismo. Y te vas a dar cuenta de que muchas cosas en ti ya están trabajadas y vas a decir, qué felicidad, qué belleza, lo estoy haciendo muy bien. Y te vas a dar cuenta de que muchas otras tienes áreas de oportunidad, que todavía tienes mucho campo para crecer y que está increíble que puedas crecer junto con tus hijos. Entonces, como te digo, si quieres más herramientas para abordar este tema sin miedo, dale like a este video. Sígueme en mi cuenta, suscríbete y recuerda, te estoy compartiendo una clase extra. Te mando un abrazo, yo soy Gaby González y nos vemos la próxima semana con algún otro tema sobre crianza efectiva y consciente.